Damos gracias al Santo, al Todopoderoso en este día. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están conectados a esta hora a través del internet. Saludo cordial a todos los que están pendientes para recibir este mensaje en esta mañana. Agradecidos estamos con Dios, muy agradecidos. Y saludamos a los invitados, los hermanos que invitaron para hoy a los hermanos de la vereda La Pedregosa de Cajibío. Sean todos bendecidos y sean bienvenidos. A Giselle allá en Ecuador, bendecida hermana. Damos gracias a Dios, damos gracias al Altísimo por su santa palabra. Vamos a continuar en nuestro tema creciendo para salvación, creciendo para salvación. Y el título de la enseñanza esta mañana es tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Gracias, Señor. Tiempo y ocasión es el título del mensaje esta mañana. Y haciendo una pequeña introducción, recordando lo que vimos el miércoles, resumimos que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y ha puesto límite a nuestra habitación. Y esa limitación que tenemos es que el que ha ordenado los tiempos nuestros, porque Dios no está sujeto a esa limitación del tiempo. Los que estamos limitados y sujetos al tiempo somos nosotros. Dijimos que Dios vive en un eterno presente. Dios siempre está en presente. Dios no tiene pasado ni futuro, porque en la eternidad Él está en reposo. Ya acabó la obra, la bendijo y reposó. Pero como decía el apóstol Pablo en el capítulo 4 de los Hebreos, a ellos como a nosotros se les anunció la buena nueva de entrar en el reposo de Dios, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Y fe, hemos aprendido que es impartida por Dios, es un poder dado por Dios, no algo que produce el hombre, por cuanto el hombre está caído en Adán y está destituido de la gloria de Dios, y Dios es el que lo está reparando, Dios es el que lo está restaurando, y Dios es el que le está dando de su naturaleza y de sus atributos. Entonces decíamos que tenemos la capacidad para recibir fe, no que nosotros producimos fe. Entonces diga, ellos oyeron. Es lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador, que unos oyeron, pero la semilla cayó junto al camino. Otros oyeron, pero la semilla cayó en pedregales. Otros oyeron, pero la semilla cayó entre espinos. Y otros oyeron y la semilla cayó en buena tierra. Pero vemos que los 4 grupos, todos oyeron. Pero ¿por qué en las 3/4 partes no produjo? No produjo sino en un remanente pequeño, en una 1/4 parte. Porque dice que esos son los que oyeron la palabra, la retienen y dan fruto. Mientras que los otros también oyeron la palabra, pero no fue acompañada de fe. Entonces se quedó en un mero ¿qué? Oír. Nosotros podemos venir sentarnos en esta banca a un mero oír. Y cuando nos viene una circunstancia difícil, se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Y empezamos a ¿qué? A tratar de resolver nosotros, en nuestros esfuerzos humanos, en nuestro mollero. Entonces, Dios puso un límite a nuestra habitación, y dentro de esa limitación que Dios puso a nuestra habitación es que no podemos adelantar ni atrasar el tiempo. Somos impotentes ante eso. Que no podemos atrasar ni adelantar el tiempo. Y es allí donde Dios necesita pulirnos, donde Dios necesita renovarnos,
porque esa limitación que tenemos nos produce muchos procesos en nuestras vidas. Decíamos que el tiempo trae afán, trae ansiedad, el tiempo trae depresión, el tiempo trae amargura, y que eso no era culpa de Dios, porque Dios hizo fue el día y qué, y la noche, y los hombres inventaron cronómetros y reloj de arena y todas las cosas que hemos visto para medir el tiempo, ¿sí? Oye, la hora militar empieza a las 1 de la mañana. Cuando son las 10 de la noche dicen las 22 horas. Cuando son las 11, las 23 horas. Y a las 12, las 24 horas. La hora militar. Arranca a la 1 de la mañana. Pero por esto Dios en su palabra nos dejó escrito, como el Salmo 94, para mí 1000 años son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. 1000 años. Entonces hay gente que se queja porque lleva 10 años y no ve bendición. Otros dicen que van a volver dentro de 10 años a ver si ha prosperado esto aquí, si hemos sido cambiados o no. Entonces todas esas cosas son las que Dios necesita quebrantar en nosotros. Dios necesita hacer la obra en nosotros. Por eso Dios se mueve a base de manifestaciones, que nosotros aquí abajo estamos midiéndole el tiempo a Dios, a ver cuándo es que Dios se va a manifestar. Y quisiéramos coger la voluntad de Dios y adelantar el tiempo, y que lo que Dios ha dicho se nos cumpla ya, ahora, que se nos cumpla ya. Y decíamos que no es así, porque Dios va a hacer lo que Él quiere. Él dijo: mi palabra hará lo que yo quiero. Por eso no podemos gobernar el tiempo. Y para nosotros poder esperar el tiempo en que Dios se va a manifestar, que se conoce como tiempo Kairos, debemos de tener una comunión íntima con Él y permanecer en su secreto. Entonces nosotros no sabemos esperar la manifestación de Dios, que debajo del cielo todo lo que se quiere, diga, todo lo que se quiere tiene su tiempo. Y decíamos que lo que está sujeto a tiempo no es eterno. Debería escribir ese principio. Lo que está sujeto a tiempo no es eterno, es temporal, limitado a qué, a tiempo. Y decíamos que todo tiempo tiene un opuesto. Tiempo de abundancia, ¿cuál es el opuesto de abundancia? Escasez, que fue lo que le dijo José al faraón cuando le interpretó los sueños. Le dijo: las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas son 7 años de escasez, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene un tiempo, pero ese tiempo tiene un opuesto. Entonces, si hay un tiempo de abundancia, va a venir el de escasez. Prepárate, porque si cuando llegue ese tiempo Dios no está ahí contigo, te vas a confundir, te vas a amargar, te vas a llenar de ansiedad, te puede coger depresión. Por eso es que algunos se matan y se suicidan. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Por algo que quieren y no lo tienen. Eso es lo que les sucede. Entonces, en ese orden de los tiempos, nosotros tenemos una falencia, y es que somos impacientes. Y en la impaciencia, a veces nosotros nos adelantamos a lo que Dios quiere para nosotros. Yo me he adelantado en muchas cosas, en lo que es la voluntad de Dios para mí, y eso me ha traído procesos, porque no he estado en qué, en comunión con Él, buscando dirección de Dios, orándole a Dios que no me deje meter la pata, que me guarde de esta naturaleza. Entonces Dios, por eso es que nos disciplina, nos quebranta, nos mete a desiertos, para poder ayudarnos en esas falencias que tenemos nosotros, esos déficits que tenemos. Entonces tenemos que aprender a esperar. Fe es la certeza
de lo que se espera. Oído. Y cuando estamos esperando algo en fe, no podemos a esa fe añadirle tiempo terrenal. ¿Sabe por qué? Porque la fe es eterna. La fe es eterna. ¿Se acuerda que leímos 2 Corintios 4, 17 y 18? Donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Decíamos eso de Medellín, porque se ha predicado por el día domingo. Yo no había oído la noticia que el sábado, viernes amanecer sábado, había caído esa torre allá en Medellín. Pero el Espíritu, el domingo en la mañana, estamos diciendo aquí que todo lo que hay debajo del cielo hoy está y mañana desaparece, porque es temporero. ¿Está sujeto a qué? A tiempo. Las torres gemelas ya no están. ¿Estuvieron qué? Un tiempo. Ahora ya no están. ¿No eran qué? Eternas. Estaban sujetas a lo temporal. Entonces nosotros, Dios nos tiene que guardar de eso, porque hemos vivido aquí abajo muchos años apartados de Dios y tenemos ese entorno metido acá en la cabeza, que nosotros nos movemos todos con tiempo y ya ha pasado tanto tiempo y Dios como que no pasa nada. Por eso es que han salido un poco de escuelas de cómo hacer crecer una iglesia y cómo llenarla de gente, con un poco de trucos que no son del Espíritu de Dios. Porque Dios, cuando va a usar un hijo para que le hable a otro, Dios le confirma a ese hijo por el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando el etíope iba a pasar por cierto lugar, Felipe estaba en otra ciudad y fue trasladado. Oye bien, no lo mandó en avión Dios. Dice que Dios lo trasladó y lo puso allí, exacto por donde iba a pasar el etíope, y le dijo: súbete a ese carro, súbete a ese carro. Y dice que se subió Felipe y el etíope leía al profeta Isaías y no entendía unas cosas, y Felipe comenzó a explicarle, porque dijo el etíope que si el profeta Isaías hablaba de él o hablaba de otro o hablaba del Mesías. Entonces Felipe le explicó, y dice la palabra que este hombre creyó y recibió la palabra, y como es el libro histórico de Hechos, dice que enseguida recibió la palabra y mismo fue a bautizarse en agua. Cuando el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas son apócrifos, no son inspirados por el Espíritu Santo, son libros históricos, porque el autor, que es ¿quién? Lucas, dice que él fue e investigó la historia de los hechos y trató de ponerlos en orden. Hizo las veces de periodista, ¿sí? Que la historia nos sirve, sí, cronista, de cronos, poner en orden unos hechos ¿qué? Históricos. Se llama libro de los ¿qué? De los hechos de los apóstoles. Que las misé, usted le dice que esos dos libros no los inspiró Dios y lo atacan de secta satánica a usted. Lo tratan de satánico. Porque ellos con esos libros, el de Lucas y el de Hechos, manipulan mucho a la gente. Porque dice allá que el etíope dijo: ¿y qué impide que yo me meta al agua? Entonces pastores que recibieron la gracia se han regresado a volver a bautizar en agua. Y Miguel lo decía el domingo pasado, que podemos ir para Pance y bautizamos al que quiera. Si eso te hace bien, te hace sentir bien. No, en ese tiempo se predicaba el Evangelio de Juan de agua. Entonces, eso es un hecho ¿qué? Histórico. No una palabra que salió de ¿qué? De la boca de Dios. Eso no es palabra inspirada siquiera. ¿Que nos sirve la historia como evidencia para confirmar una verdad? Sí, porque si podemos creer que Simón Bolívar libertó 5 repúblicas, ¿por qué no vamos a creer que
que Pablo echó fuera un espíritu de adivinación de una mujer y que fue encarcelado por eso. Aló. Y dice que él le escribe a un hombre llamado Teófilo. Tanto Lucas como Hechos se lo escribe al excelentísimo Teófilo. Mira que no se lo escribe a la iglesia del Señor Jesucristo, sino al excelentísimo Teófilo. Le escribe Lucas. A lo mejor fue el que mandó a Lucas que investigara los hechos. Entonces, dentro de ese orden de los tiempos, yo puedo adelantarme o quedarme estancado dentro del tiempo terrenal. ¿Por qué? Porque mi mente mide los días, los meses y los años, las horas, los minutos y los segundos. Y eso es algo que Dios no nos lo enseñó a nosotros en la eternidad. Aló. Y dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 verso 11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que los hombres alcancen a entender la obra que ha hecho Dios de principio a fin. Es que esto todo lo hizo fue Dios. El hombre fue creado por Dios, el hombre es creación de Dios. Ese es el problema de Don Zata, que Dios lo creó a él, tiene uno mayor que él y quiso ser igual a Dios. Me estuve viendo unos comentarios en hebreo y hay una traducción por allá que dice que el diablo no quiso ser igual a Dios, sino más que Dios, estar por encima de Dios, que es la connotación que dan las escrituras originales, escritas en hebreo y en arameo. El diablo quiso fue tener gloria y estar por encima de Dios y superar a Dios, y como las 3/4 partes le copiaron, pues por eso es que se jactan todos los que dicen que tienen mucha gente. Somos tantos millones de católicos en el mundo. Sí, son las 3/4 partes. Játense y gloríense de eso. No tienen vida de Dios en sí. Dios no les habla, Dios no les revela. Porque ese Papa Francisco está confundiendo más esa iglesia católica. Aló. Y está con una cantidad de cosas de mostrar que él no es apegado a lo material. Él tiene que hablar la verdad de Dios para que la verdad haga libre a la gente. ¿Y usted cree que la va a hablar? Ellos tienen oculto eso. Se acabaría la iglesia católica donde hablen la verdad. El día que hablen la verdad se acaba la iglesia católica y sale la gente a libertad de la esclavitud de esa religión. Dime, Miguel. Sí. Sí, es que allá hay lavado. En Estados Unidos cerraron, en el JP Morgan le cerraron un banco al Vaticano porque encontraron que había lavado ahí, que estaban lavando dólares, lavado de dólares. Y entonces por eso es que ese otro señor renunció, porque el señor no pudo con todo eso que él descubrió y lo hicieron renunciar porque sí, porque sabe mucho, ¿no? Ahora otra cosa. Bueno, ya él renunció. ¿Por qué no lo dejan irse para una finca así por acá en Colombia, pues? O a su país. No, tiene que morirse encerrado allá. Él no puede salir de allá, del Vaticano. Él tiene que morir allá adentro. Eso es, el que sabe cosas de allá adentro no puede salir afuera. Tiene que morir allá adentro. Y por eso es que escogen esa gente de 80 años, de por allá todos papá joven no va a haber. Papá joven no, ellos no pueden hacer eso. Diga, pero con todo y eso, esas cosas están sujetas ¿a qué? A tiempo. Hoy estamos hablando del Vaticano, mañana no sabemos. Le tiran una bomba a eso allá y se acabó. ¿Usted cree que tantos ofendidos que su familiar se les ha muerto allá adentro? Arriba y un misil se lo tira allá. Sino que ellos lo que tienen es que, como cogen desde niño, como hace el comunismo, cogen desde niño y le meten en la conciencia esa religión y lo hacen crecer con esa religión y que viva en esa religión y llega adulto en esa religión. Nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios que nos haya sacado de allá.
Y más agradecidos los que algún día salimos de la iglesia, del romanismo de la iglesia católica, y caímos en el judaísmo evangélico. Que yo por eso le digo que eso, cuando me dicen que yo soy cristiano, a mí eso yo no sé, pero ya mi espíritu rechaza eso. A mí en el lugar de origen, a mí Dios no me dijo que yo era cristiano, ni católico, ni musulmán, ni nada de eso. A mí eso no me lo ha enseñado Dios. Sus ovejas oyen su voz y la conocen, ¿no? A nosotros Dios no nos ha enseñado eso de que cristiano. El que se quiera considerar cristiano, déjelo. Porque en este momento lo más cochino que hay en el mundo es el cristianismo. Vea, ecuménicos, grupos revueltos de toda mezcolanza de creencias. El ecumenismo. Y ellos, los cristianos, aceptan de todo, de corriente cristiana y todo eso. Iglesias están siendo cautivadas por los mesiánicos. ¿Con qué entran los mesiánicos a cautivar las iglesias evangélicas? Que ellos son judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos. Cristianos. Dice, es un cristiano mesiánico. Cuando ya te empiezan a enseñar la doctrina, dicen que a Cristo lo tuvo María porque un soldado romano llamado Plutarco violó a María y que ahí fue que nació Jesús. Aquí vino un ingeniero que vino a la fundación, ese ingeniero Salomón, que vive aquí por la Parisiena, aquí por Junín. Yo le dije a Alexander, sáqueme ese tipo de aquí, hermano. Digo, no, si es que Jesús nació fue de una violación, que un soldado romano llamado Plutarco violó a María. Y entonces de ahí nació el man. Claro que el man es chévere y les hizo unos milagritos por ahí, todo eso. Pero Moisés nos dejó un legado a nosotros. Y allá en la casa tiene un altar con un mesón con mantel blanco, y mantiene una copa llena de vino. Y es que porque de pronto Elías llega esta noche, esperando a Elías que ya está muerto. Porque el verdadero Elías se lo llevó Dios en un carro de fuego. Diga, está vivo. A Enoc también se lo llevaron en un carro de fuego. Porque el Dios que tenemos es poderoso para coger a Miguel y llevárselo. Se fue Miguel en un carro de fuego, no lo volvimos a ver. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que podemos estar aquí. Y que no, que es que hay paro en Piendamó y no se puede pasar para allá. Y Dios coger y ¡pam! Pues encima del palo lo pone allá en Piendamó. Cuando lo ven ahí, ¿cómo hizo usted para venir acá? No, Dios me trajo. Porque es que Dios va a hacer una obra grande y poderosa acá en Piendamó. Entonces a él no lo detienen los paros. Yo no sé cómo lo hizo cuando me vi fue acá. Como a Felipe. Como a Felipe. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que abrió las puertas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y reventó las cadenas y los grilletes esos que tenían acá con la bola de hierro. Esas cadenas se rompieron, se abrieron las puertas de la cárcel, el carcelero se iba a matar. Entonces Dios en este tiempo está como en una quietud, en un silencio, y la religión avanza y los predicadores hablan de finanzas, hablan de plata, hablan de millones, pero no saben que debajo del cielo las cosas que no son eternas son temporeras y están sujetas a tiempo. Ahora su Biblia en Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11. Gracias, poderoso Dios. Dice así su palabra: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Diga, a los que son de Dios y a los que no son de Dios. No te puedes olvidar que el diablo y sus demonios tienen cuerpo de carne como el tuyo y el mío, que fueron lanzados aquí a la tierra. A mí me impresiona cuando dice el libro de Apocalipsis que el diablo anda con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo anda con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Tremendo, ¿verdad? Eso hay que editarlo, James. Gracias, Señor. Gracias, poderoso. Sabiendo que le queda poco tiempo.
Dime, Miguel. Sí, ahí en el 9:12 de Eclesiastés. Dice, porque el hombre tampoco conoce. Entonces, ¿el hombre qué? Está sujeto a que no sabe cuándo le va a venir algo opuesto. O sabrá el hombre cuándo le va a llegar la escasez. ¿Aló? Ni cuándo le van a llegar las riquezas. Porque los han declarado empresarios millonarios. Y hay unos que están diciendo, ya cuánto hace eso que me dijeron eso, como hace 5 años. Y no ha pasado nada, pastor. Estoy es gota a gota. Estoy con el gota a gota. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa de Dios? Porque es que a mí el pastor me dijo que Dios le quita las riquezas a los impíos y se las da a los justos. Entonces hay un poco de cristianos que están esperando que Dios le quite la plata, ardilla y la lula y se las dé a ellos. Pero es que está en la Biblia, hermano. Mire, Eclesiastés 2:26, vea, dice así, hermano, vea: al hombre que agrada a Dios, Dios le da el poder de tener ¿qué? Riquezas y de gozarse en ellas. Pero al pecador le da el trabajo de amontonar riquezas para dárselas al justo. Eso lo dijo Salomón, no Dios. Aló. Uy, se cerró esa puerta, estaba sin. Nelson, tremendo, ¿verdad? Diga, eso lo dijo Salomón. Dios no ha dicho eso. Por eso es que Dios dice, mi palabra, la que sale de mi boca. Porque este libro de Eclesiastés, que estamos estudiándolo, y Dios nos está dando estos mensajes, lo que vamos a aprender aquí es que Salomón habló un poco de cosas carentes de fe. Son palabras de Salomón, de cómo Salomón ve las cosas, no cosas que hayan salido de la boca de Dios, sino como Salomón veía la vida terrenal. ¿Sí? Entonces, dice, sino que tiempo y ocasión acontece a quién, a todos. La palabra ocasión significa momento o circunstancia. Ocasión, momento o circunstancia en las que se sitúa un hecho, oportunidad, momento o circunstancia en las que se sitúa un hecho, momento o circunstancia en las que se sitúa un hecho, coma, oportunidad o momento propicio para ejecutar algo. Se sitúa un hecho, oportunidad o momento propicio para ejecutar algo. Para ejecutar. Entonces, el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, ha traído mucha confusión en los dichos de Salomón, por ejemplo, sobre la palabra vanidad. La palabra vanidad significa vacío, hueco, coma, sin fruto, vacío, hueco, sin fruto. Y se refiere a la vida sin Dios. Entonces, mire usted el fondo del libro de Eclesiastés. Lo que está narrando el rey Salomón es cómo es la vida debajo del cielo sin Dios. Vanidad. Una vida hueca, una vida vacía. Así tengas todas las riquezas del mundo, así tengas todas las piedras preciosas y te jactes de ellas, que tú eres el único que las tiene. Salomón lo que nos quiere decir en este libro de Eclesiastés es que Dios no aprueba la habilidad humana. Eso es un principio de la gracia de Dios. Entonces, si estamos salvos por gracia, Dios no aprueba la habilidad humana. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que haga el hombre es aprobado por Dios. Nada de lo que haga el hombre es aprobado por Dios. Oído. Y por cuanto está sujeto a ¿qué? A tiempo. Por cuanto está sujeto a tiempo, no es eterno, es temporal. Entonces, resulta que a todos los que estamos en este globo terráqueo
nos va a suceder tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Pero resulta que a los que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado una palabra, y la palabra es una palabra de vida, ¿qué? Eterna. Por eso fue que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, dice San Juan 6:63. Ahí en San Juan 6:63, cuando Jesús dijo eso, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere, dice allí la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos, ya no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él por esa palabra que dijo Jesús, que el Padre le dijo que la dijera, porque era una palabra que venía del corazón de Dios. A mí, ¿cuántas personas no me han menospreciado? ¿Y cuántos de aquí no se han retirado por una palabra que ha dado Dios? Y por cuanto ellos no estaban en el espíritu, sino en la carne, buscando los deseos terrenales y no las cosas de arriba, entonces les ha sonado mal esa palabra y se han ofendido y se han ido. Y no crecieron, nunca crecieron, nunca llegaron a un estado de madurez, que Dios les ayudara a crecer y lo llevara a un estado de madurez. Y no creo que armaron fue un debate, una contienda, unas críticas, unos señalamientos, haciendo culpable a los hermanos o haciendo otras veces culpable al pastor, y ellos son los que tienen la razón, y se fueron y ya. La pregunta es, si Dios los trajo, ¿por qué se fueron? Y algunos están en iglesias donde no está esta palabra. Entonces eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo y hubo una ocasión. Por ahí hay un dicho que dice que la ocasión hace ¿a quién? La ocasión hace al ladrón. Y Salomón está diciendo: tiempo y qué, y ocasión sucede a todos los hombres debajo del cielo. Pero Dios no quiere que sus hijos estemos sujetos a tiempo y a ocasiones, porque van a haber tiempos y van a haber ocasiones en nuestras vidas. Y tenemos un gran ejemplo en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver hombres que tuvieron tiempo y ocasión. Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Gracias, Padre. Declaro, Espíritu Santo, que tú revelas estas palabras al corazón de los privilegiados que las oyen hoy. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos que producen paz tus palabras en nuestro corazón, Señor. Bendito y alabado seas. Hebreos 11, 24 al 26. Dice así la palabra: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Diga, él ahí tenía ¿qué? Un tiempo, y tenía la ocasión de dejarse llamar hijo de la hija de Faraón. Pero aparte del tiempo y la ocasión, tenía la palabra de Dios, que es ¿qué? Eterna. La palabra es ¿de qué? De eternidad. Y Dios había puesto eternidad en el corazón de Moisés, y le había dado una palabra de vida ¿qué? Eterna. Y en esa palabra de vida eterna Dios le había dado una orden y le había dicho: vete al desierto con mi pueblo y hazme fiesta. Pero a él se le presenta la ocasión, oído, de recibir unos tesoros y unas riquezas materiales, y no cualquier cosita, una herencia por dejarse llamar hijo de la hija de Faraón. Y él dijo: yo rehuso de eso, yo rechazo eso, yo no soy ningún hijo de la hija de Faraón. Yo tengo mi papá y mi mamá que son judíos, que me tiraron en un canastito al agua porque estaban matando a los niños en ese ¿qué? Tiempo. Y no dice allá en Eclesiastés 3:1, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de matar, tiempo de odiar. Lo que hay debajo del cielo, que está sujeto a lo temporero, no es eterno, es pasajero, y nosotros no podemos estar anhelando esas cosas. Por eso es que Dios dice que pongamos la mira
en las cosas de arriba, que hagamos tesoros arriba y no aquí abajo, porque la habilidad humana, nada que haga el hombre va a ser tenido en cuenta por Dios, va a ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios en la eternidad ya hizo. Entonces Dios había puesto ¿qué? Una palabra de eternidad en el corazón de Moisés, y Moisés tenía el tiempo y tenía la ocasión de volverse riquísimo con los tesoros de la hija de Faraón. Y mira lo que dice la palabra. La fe que Dios le dio por la palabra, la fe es eterna. Aló, la fe es de eternidad, porque no vemos, sino que creemos. Aló. Dice el verso 25, escogiendo antes que los tesoros esos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales, tiempo, deleites temporales del pecado. ¿Qué está diciendo la palabra allí? Hombre, que el pecado tiene su deleite. Esa es la trampa del pecado, que el pecado tiene un deleite. En esta hora ustedes están congregados aquí, pero en este momento hay unos que de anoche ya se fueron para una finca y llevaron un carro y las botellas de whisky en un refrigerador y champaña y unas chicas, prepago o lo que sea, y vamos para la finca y se están deleitando en el pecado. Entonces dice que Moisés tuvo una visión por la fe que Dios le había impartido, por esa palabra de eternidad. Moisés no vio lo temporero, él no quiso gozar de los deleites temporales del pecado, sino que él miró a la eternidad por la fe que Dios le había dado. Y Moisés recibió de parte de Dios que si se quedaba allá con esas riquezas y no iba a ser maltratado con el pueblo de Dios en el desierto, a ser perseguido por el faraón y todo lo que sucedió, si él no iba haciendo lo que Dios estaba estableciendo en Moisés, quedaba esclavo allá en Egipto con todas esas riquezas, pero era un esclavo, iba a tener una vida sin Dios. El libro de Eclesiastés, todo lo que narra es la vida sin Dios, que es hueca, que es vacía, así tengas muchas riquezas, porque Salomón tuvo de todo, tanto que la reina de Saba le fue a llevar dice, unos tesoros y unos regalos, y cuando vio las vestiduras de los siervos dice que se guardó su regalo que le llevaba. Y los predicadores dicen, oh my God, esa unción tan poderosa que tenía el rey Salomón, que la reina de Saba, cuando vio las riquezas que tenía Salomón. Tú tienes que ser una persona de excelencia, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que comer hasta saciarte, tú tienes que vestir espléndidamente. Todo eso es terrenal, hueco y vacío, hueco y vacío, porque eso es lo que busca el hombre: el éxito, la fama, el poder y ser reconocido. Pero Dios dijo que eso era una vana gloria, que esa no es la gloria de Dios, que es una gloria vana, es una gloria de vanidad, es una gloria hueca y vacía, es una mentira y un engaño en que viven esas personas. Diga, sin Dios. Diga, sin Dios. ¿Cómo terminó Salomón? Creyendo a otros dioses por gozar de los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Dios le dijo, Dios se lo dijo, le dijo, Salomón, deja a esas mujeres porque te van a arrastrar a sus dioses. Aló, Salomón, por una cuquita vas a terminar adorando a Satanás. Aló, despreciar a Dios por los deleites del sexo con una mujer, por las orgías. Ay, báilame aquí. Y la bailarina ahí bailando y se va quitando la ropa y deleite. ¿No han salido ahora esos, cómo llaman los hombres esos que se desnudan y que está de moda, que van a los matrimonios, a la despedida de soltera? Strippers. Esos strippers están sin Dios y terminan estripados. Hello. Y se lo llevan a la mujer en el día de la despedida de ¿qué? De soltera y
Y el hombre se le va quitando ahí y queda en tanguita. Y le meten el billetico aquí, en la tanguita que queda el tipo. Trabaja de strippers, terminan estripados. Y al hombre en la despedida de soltero le hacen una torta grande así con cartón y adentro hay una mujer que rompe la torta. Y salen seda dental de allá adentro también a bailarle también. Diga deleite. Entonces el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que en el pecado hay un ¿qué? Siempre hay un deleite. Diga, pero ese deleite es temporal. Eso mañana se pasa. ¿Cómo es que voy donde una amiga y yo hace años no veía el hijo y resulta que el hijo está vegetal por una sobredosis de droga? No mueve las manos ni las piernas, está así, mira. Y resulta que han tirado una petaca de esas tumbarrancho que llaman y ¡pam! Que te estalló eso. Y entonces él, oye, como no puede mover nada él mueve los ojos, pero le bailan así para lado y lado. Entonces ella salió y le dijo que no tiraran eso allá, que le estaban atormentando el hijo. Y este muchacho tan joven, hombre, dijo, no, se metió una sobredosis de cocaína y eso le dañó las neuronas y todo eso, tiene una muerte cerebral. La droga le ocasionó eso, que se volvió un consumidor tenaz. Entonces diga, acá hay deleite, hay ocasión para todas esas cosas. Nosotros ninguno de los dos, ni el tiempo ni la ocasión, a nosotros nos interesa lo que Dios ha dicho. Porque ahí Moisés tenía la ocasión para coger toda esa plata y todo ese dinero y todas esas riquezas. Y dice que él no quiso gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas, mira lo que hace la fe. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cuál fue el vituperio de Cristo Jesús? Se burlaban, lo escarnecían, lo menospreciaban, ¿sí o no? ¿Qué dice Isaías? Fue que menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. En su boca no hubo engaño, enmudeció, y como oveja o como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Entonces, lo que Dios nos está diciendo esta mañana es: ¿cuánto cuesta seguirlo? Mi hermana Ledis me ha puesto un enlace donde están matando unos cristianos en África a puro garrote y los queman vivos, y eso les dan patadas en la cabeza con unos garrotes por donde le caiga, por la cabeza, por donde sea. Y me impresiona un hombre que muere orando con las manos abiertas y reciba garrote y se volteaba aquí y volvía y quedaba sentado. Y le echan unas ramas secas encima y lo prenden y se le prende la ropa, y el hombre así y así y así, y lo queman vivo, quedó calcinado así. A otra señora le daban y no se moría, y le tiraron esas ramas secas y la prendieron y se levantó y volvía y salía y paquete y una patada en la cabeza, en la cara, y la tiraban allá. Entonces yo lo que recibí de parte de Dios es: ¿quién está dispuesto a esa vida si va a seguir a Dios? Porque los están matando por cambiar la religión en que por años estaban esclavos y ahora creyendo en el Dios del cielo. ¿Quiénes estamos dispuestos? Porque muchos se preguntarán: bueno, ¿y Dios por qué no, el Dios de ellos, por qué no lo defendió? Aló, que al pastor lo robaron, ¿y por qué el Dios que predica no lo defendió al pastor y dejó que le robaran? Que el hermano salió a la reunión y cuando salió a la reunión lo atracaron en la esquina. ¿Por qué si viene a adorar a Dios, de orar, de alabar, de reconocerlo? Aló, porque esas cosas son las que están debajo del cielo. Ya se lo había dicho, que es muy difícil para mi mente aceptar la voluntad de Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios. Ahora, Dios, ¿por qué dejó a los que tiraron los romanos en el circo, a los leones, todos esos que murieron allá? ¿Por qué Dios dejó matar los profetas? Aló, si es un Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. ¿Sabes qué dice Salomón cuando se confundió? Dijo, por tanto aborrecí la vida, porque como muere el justo, así muere el necio. Y hay justos que les va como a impíos, y hay impíos que prosperan como si fueran justos. Por tanto aborrecí la vida. ¿Qué le pasó a Abacú? Abacú le reclamó a Dios por eso mismo. No, mira cómo vienen los impíos y masacran, y matan, y hacen y deshacen, se llevan esclavas las mujeres, se llevan esclavos los niños, se nos llevan el trigo, y tú, Dios, no haces nada. Dios no les había dado unas promesas a ellos, y ellos nunca le creyeron a Dios. Cuando en la época de Hitler, todos esos que murieron allí. Entonces, por eso es que Dios nos tiene que darnos, ¿qué? Fe. Si nosotros no tenemos fe, empezamos a ¿qué? A criticar a Dios, a llamar a Dios a cuentas, a refutarle a Dios la palabra. Señor, pero tu palabra dice, te bendeciré con abundancia. Y llevo más de 10 años viviendo en escasez, no tengo casa propia, no tengo un dinerito ahí ahorrado en el banco para gozármelo. ¿Queréis deleites temporales de aquí abajo de la tierra? ¿Queréis deleites temporales? Lo que tú no sabes es porque nosotros no nos enteramos de muchas noticias. Pero un tipo compra una camioneta de 400 millones y al salir del concesionario a la vuelta, 3 cuadras, ¡pum!, un carro por detrás. Acabado de comprar hace unas horas. ¿Por qué? Porque ese carro es temporero. Hello. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no tiene personas que preferidas. Amén. ¿Y sabes qué dice Salomón en el libro de Eclesiastés? Que los seres humanos queremos ser más que los demás. Aló. Menospreciamos lo que Dios nos da. El pueblo de Israel menospreció el maná que caía del cielo en el desierto. Menospreció la comida que era provisión de Dios. Entonces, Dios no hace acepción o preferencia de personas, pero los seres humanos quieren marcar diferencias con otros. Mi ropa es más cara que la tuya. Aló. Mi casa es mejor que la tuya. El empleo que yo tengo es mayor que el tuyo. Yo soy ingeniero, tú eres un simple electricista. ¿No es eso lo que se ve bajo del cielo? Esa es la vida hueca y vacía que dice Salomón, vanidad de ¿qué? De vanidades. Entonces Dios nos enseña lo contrario, que no hagamos acepción de personas, que no nos creamos mejores que otros, porque a todos sucede tiempo y ocasión. Entonces no importa lo que la habilidad humana o los hombres logremos tener, eso no nos califica como aprobados delante de Dios. Queriendo marcar una diferencia. Yo vivo en estrato 6, tú vives en estrato 2. ¿Cómo camina la gente del estrato 6? ¿No has visto al mismo ese que se hace por ahí en el campo? Él le pide un bolso a una mujer y dice, ¿cómo camina una mujer de estrato 6? Y coge el bolso y hace así. Camina como una modelo. ¿Cómo camina una mujer de estrato 2? Dijo, no, pues que esta ni bolso tiene ni una chuspa plástica. Y le quita la chuspa esa de la 14 a la muchacha que está ahí. ¿Cómo camina el estrato 2? Y coge la chuspa. Y los seres humanos tratan de marcar diferencia con los otros. Entonces hay acepción de ¿qué? De personas. El glamour es una de esas cosas. Los glamurosos, que hay que servirles en la mesa por el lado derecho, porque si se lo sirve por el izquierdo, uy, hermano, no comen. Si ahí se equivoca el mesero y se la sirve con, es bien zurdo, y se le olvida y le sirve por la izquierda, hay tremendo problema. Entonces, seres ¿qué? Conflictivos. Entonces, Dios no aprueba eso. Aló. Dios no aprueba eso, que yo soy mejor que tú, que
que yo tengo más que tú, que lo mío es mejor que lo tuyo. Que por ahí hay una canción que se llama Sé que tengo 2 días, algo así. 2 días se llama, que habla de la hipocresía, que dice, si no tienes nada, nadie viene a darte. Y si tienes mucho, te han de idolatrar. Es la hipocresía del mundo implacable, la vil injusticia de la humanidad. Sin saber que muertos quedamos iguales, porque a un mismo sitio vamos a parar. Y eso lo dijo Salomón, que por muy grande que sea el rey, la muerte degrada a lo grande. Encontré que en el siglo XV, el rey, no sé si fue Carlos V, bueno, hubo un rey muy grande en esa época, en el siglo XV, y dice que cuando se murió el arzobispo que estaba en la misa del sepelio de ese rey, dijo, solamente grande es Dios, ni el rey era grande, porque se murió. Entonces la muerte degrada la grandeza, la fama, el éxito de los hombres, todo que se acaba allí cuando mueren. Entonces por eso hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces cuando se muere no pasa nada ahí, se le acabó la dicha. Entonces dice que una de las cosas que usan los hombres para marcar diferencias con otros está en Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Gracias, Señor. Eclesiastés dice así su palabra: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Diga, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es hueco y vacío. Mire lo que dice la palabra allí. El que ama el dinero. ¿Cuántos saben que el dinero no es malo? Raíz de todos los males es amar el dinero. Entonces es el amar ¿qué? El dinero lo que es malo. ¿Sabes por qué? Porque allí no hay eternidad. Allí no hay eternidad. Mire, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, como Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, yo y tú estamos diseñados es para amar a Dios sobre todas esas cosas. Aló. Entonces, si tú no amas al que te hizo, tú no amas a tu creador, vas a amar la creación que hizo él. Vas a amar la plata. ¿Quién hizo la plata? ¿Qué dice Ageo 2:9? Mío es el oro y mía es la plata. Entonces, ¿cómo vas a amar más la plata que el que la hizo? Entonces hemos sido diseñados ¿para qué? Para amar a Dios. Dios nos creó para eso, para que lo amemos. Por eso le decía a Israel, ¿y qué más te pide Jehová tu Dios sino que lo ames? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque Él hace misericordia, justicia y verdad. Ahora lea el verso 13, Eclesiastés 5:13. Eclesiastés 5:13. Mira lo que es la vida vana, hueca y vacía. Mira, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Entonces, la habilidad humana ¿qué? No es aprobada por Dios. El hombre puede conquistar lo que quiera aquí abajo, pero la obra de cada uno será probada con fuego. Y si eso se deshiciere, no fuere eterno, si eso se deshiciere, se quemare por ser temporero, esa persona sufrirá pérdida. ¿Le da pérdida qué? Espiritual, porque a lo mejor tiene una riqueza material,
pero está hueco y vacío sin Dios. ¿No es así que esto pasa a diario? Que se muere alguien. Me acuerdo de cuántos conocieron el almacén del pobre en Alfonso López, de Gassi Baza. Eso es un señor, él es de descendencia árabe, creo que es. El hermano de Gassi era el dueño. Y ahora Gassi yo lo veo que ya no hay riquezas. Y eso compraban ahí del barrio lo que querían, el lote que querían. Hizo un edificio allí en la 76 con Séptima Tevis, y estaba el de allá de la Popala, y esos almacenes muy productivos, pues, porque imagínate un barrio recién fundado y de eso no queda nada. Creo que el que heredó eso fue Gassi, ¿no? Él tenía una fábrica de ¿qué? De plastilina. Ah, pero la esposa del hermano se metió en problemas por Sayat, por el hijo. ¿Malas qué? Ocupaciones, dice Salomón aquí. Se cogen esas platas para andar haciendo cosas que no convienen. Entonces así se puede uno morir y que, ay, que tengo que dejarle algo a mis hijos y que no sé qué. Y ojo que les dejas un tremendo problema. Porque empiezan a sacar de la sucesión que no, que a ese vicioso no le demos. Esto es meter vicios, saquémoslo de la sucesión, escondámosle el registro civil. Yo conozco muchachos que están en el vicio y van y arman unos escándalos reclamando su parte. A vos no te importa si yo me la soplo, a mí dame lo mío, pues, porque a mí me tienen que dar lo mío. Y ahí les coge a roca la casa, puertas y ventanas, les quiebra los vidrios y cada rato la policía. ¿Qué vida es la que queremos nosotros como iglesia? ¿Esa vida o la vida eterna? Porque el tiempo y la vocación a diario van a estar allí. Pero Dios quiere que sus hijos se aferren a su palabra y rehúsen de estas cosas, rechacen estas cosas, porque estas cosas son huecas y vacías y no traen provecho ni traen ¿qué? Fruto. Que Dios haga la obra en nosotros. Tiempo y ocasión le sucedió a Jesse, el siervo de Eliseo. Eso usted lo encuentra en Segundo Libro de Reyes 5, 25 al 27. Anótelo. Segundo Libro de Reyes 5, 25 al 27. Y póngale allí la ocasión de Jesse. ¿Qué pasó? Vino el rey Naamán, el sirio, donde el profeta Eliseo vino con lepra. Y el profeta Eliseo le dijo: tienes que sumergirte 7 veces en el Jordán, que era un río sucio. O sea, el agua no era transparente, cristalina. Y el rey dijo: yo no tantos ríos bonitos, con agua transparente, cristalina, ¿por qué tiene que ser en ese Jordán que me tengo que meter? Y Eliseo, el profeta, le dice: bueno, si no lo haces, no te sanas. Y el rey dijo: no, pero este hombre es profeta, yo voy a meterme las 7 veces. Y se sanó y fue limpio de la lepra. Entonces él había traído unos tesoros, unos lingotes y unas riquezas. Había traído unos asnos. Y todas estas cosas. Y este hombre Eliseo, que Dios había puesto eternidad en su corazón, que tenía una palabra de fe arraigada en su corazón, no le quiso recibir al rey las riquezas. El rey quería, como dice mi abuela, manos lavan manos, quedamos en paz. Me sané, pero ahí te pagué, ahí te di. ¿Cuántas personas actúan así debajo del cielo? Aló. Los cristianos no, ¿cierto? Los cristianos no. Esta persona me mandó un mercado, hay que mandarle uno más grande, porque no quiero deberle nada. Queremos marcar diferencia, queremos hacer asesión de personas, y a Dios no le agrada eso. Esa vida no la va a cambiar Dios, y es mejor uno hacerlo aferrado a la palabra de fe, a que Dios tenga que meter el quebrantamiento. Hello.
Porque dice que nosotros podemos padecer, pero por un poco de tiempo, si es necesario. Pero Dios nos puede afirmar, establecer y ayudarnos a crecer. ¿Solo qué? No buscando lo nuestro propio, sino buscando lo de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Que lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de Salomón es que no busquemos más lo de nosotros, sino busquemos lo de Dios. Aló, no busquemos más lo terrenal. Eso es hueco y es vacío. Dios nos está diciendo que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces Giezi se fue detrás de Naamán el sirio. Se le presentó la ocasión de hablarle al rey y le pidió al rey que le diera parte del botín que Eliseo había rechazado. Y tomó esas cosas. Y cuando llegó donde Eliseo, ya Dios le había dicho a Eliseo que él había agarrado el anatema. Y Eliseo le dice: yo te vi cuando estabas recibiendo el anatema. Eso es un ejemplo ¿para qué? Para la iglesia, para que nosotros no menospreciemos la palabra porque tenemos la ocasión de volvernos ricos. Aquí va a cambiar mi vida. Si te llenan los ojos del signo de pesos, voy a tener mejor calidad de vida. Y le echas mano al anatema. Te metiste en un proceso, porque como viniste, así te tienes que ir. Aló. ¿Y Salomón cómo lo ve? No, eso es un mal que he visto debajo del cielo. Dime, Nelson. Él mintió al rey para que el rey le diera eso, ¿sí? Aquí dice, vea, la ocasión y la mentira hicieron que este hombre menospreciara el manto. El manto. Acuérdate que cuando Eliseo se fue en el carro de fuego, Elías, perdón, dejó caer el manto y Eliseo lo cogió y golpeó las aguas como su maestro. Y ahora Giezi andaba con el que tenía el manto. Y se le presentó la ocasión de hacerse a unas riquezas y hasta mintió para hacerse a ellas. Usted mira lo que produjo. Esaú menospreciaba la palabra de Dios, y cuando vino Jacob se le presentó la ocasión donde Jacob le hace una propuesta de cambiar la primogenitura por un guisado, por un plato de comida, y de una vez aceptó. ¿Por qué? Porque así como Israel menospreció el maná, así Esaú, por echarle mano a qué, a la ocasión, se metió en lo temporero, y dice la Biblia que se convirtió en profano. Así lo llama el libro de Hebreos. Que no haya ninguno de vosotros que sea profano o qué, o fornicario como Esaú. Profano, fornicario. Mire lo que le pasó a este hombre, porque se le presentó la ocasión del guisado y le echó mano al guisado y menospreció la palabra de Dios. Fornicario, profano, desechó la gracia de Dios y por tanto le brotó ¿qué? Una raíz de amargura en el corazón, y empezó a perseguir a Jacob para matarlo, porque se dio cuenta que Isaac había bendecido a Jacob y declaró la palabra de la primogenitura y le dijo: naciones te servirán, reyes se inclinarán a ti, y soltó la palabra de la primogenitura, que en el momento del guisado valía más el guisado que lo que Dios había dicho a Esaú. ¿Y qué dice la palabra en Romanos 9:11? Que ellos no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, y que Dios, que es el que elige por soberanía, ya había escogido a Jacob, porque Dios conoció esto antes. Dios conoció a Esaú, que Esaú era un profano y fornicario que menospreciaba la palabra de Dios. Salomón terminó menospreciando la palabra de Dios y adoró al rey Moloc, y terminó cogiendo unos bebés, y esos bebés los arrojaban al fuego para agradar a unas mujeres, para que esa mujer se acostara con él por sexo. Hello. El tiempo y la ocasión traen tentación. Hello.
Hay matrimonios que llevan 20 años y le sale un viaje al tipo o a la mujer, a uno de los dos. Vamos a decir, el hombre se fue para Estados Unidos, quedó de mandar por ella, no manda por ella. Al tiempo ella se va por sus propios medios y llega y lo encuentra casado allá, o viceversa. ¿Qué pasó? Que mientras estaban aquí en Colombia, llevaban 20 años, decían ser un matrimonio muy ¿qué? Fortalecido, pero vino el tiempo y vino ¿qué? La ocasión y se salió casando fue en Estados Unidos y voy a trazarme un futuro. Escogió lo hueco, lo vano, lo vacío y creó ¿qué? Un proceso en su vida. Por eso dice la palabra que el adulterio corrompe el alma, porque tenemos una ¿qué? Naturaleza que es mala, pecaminosa, y el pecado tiene ¿qué? Un deleite temporal, pero tiene su deleite. Entonces esta naturaleza es mala. Dios dijo que el corazón era engañoso, malo y perverso. Es una naturaleza tan mala que hasta el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor pastor falla porque esa naturaleza es así. Esa naturaleza no respeta título, que no, que el presidente de Estados Unidos, no, vea que con Mónica Lewinsky no, que el rey de España, los paparazzi lo pillaron por allá hablando con otra mujer que no era la princesa, o lo vieron con otro hombre. ¿Y qué pasa? La gente corre a comprar la revista, ¿sí o no? Para igualarle la vida a otro. ¿Aló? Porque de eso vive el mundo, del chisme, del brollo, de todas esas cosas. Diga, hay imperfección debajo del cielo. Entonces nosotros no podemos tratar de ser mejores que los demás. No entres a esa competencia satánica, diabólica y mundana, porque Dios te va a avergonzar. ¿Por qué? Por no creerle a Él. Porque el que en Él creyere no será avergonzado, pero el que no creyere será avergonzado. Tu riqueza, lo que logres aquí debajo del cielo, todo eso, la muerte te lo va a degradar. Y va a mostrar tu impotencia contra la muerte. Entonces por eso es que Dios dejó que mataran profetas, que tiraran a los leones a muchos que predicaban el evangelio. Otros fueron aserrados, otros fueron quemados, a otros les cortaron la cabeza. ¿Y por qué se andaban predicando y sirviéndole a Dios? Dios los deja que terminen así, ¿verdad? A Miguel cuando íbamos a la radio le decían, deja de estar yendo a hambre, que un día de estos te van a salir agarrando. Hermano, nosotros en este momento no somos perseguidos. La iglesia está tranquila. Yo me ponía a ver esos africanos y son unas aldeas, yo creo que hasta a pie venían a congregarse allá y todo eso, y allá los cogieron y los mataron y los quemaron vivos. Oído, y ese que murió así orando, ese no dudaba de Dios por lo que le estaba pasando. Aló, porque es que el sistema satánico lo que tiene creado es que cuando vengan las aflicciones nosotros dudemos de Dios. Y la fe que Dios nos da es que a pesar de eso sigamos creyendo que Él es Dios. Y que si nos van a comer los leones, pues que nos coman, pero sigue siendo Dios y me voy con Dios. Aló, si yo no tengo esa firmeza, en mi corazón estoy fluctuante. Y fluctuar es una cosa que está ahí flotante, que se la puede llevar el viento para donde quiera. Me acordé de Arturo Sánchez, un colombiano que se fue a la China cuando yo asistía a Comunidad Cristiana de Fe. Envolvían en lechuga las Biblias y se reunían al escondido. Y alguien fue y los delató. Y un día llegó el ejército. Y en esa congregación había un borracho. Había uno que siempre iba borracho, iba tomado allá a la reunión. Y muchos decían que él no era creyente, que mire ese testimonio, que mire no sé qué y no sé cuándo.
El día que llegó ese ejército allá, los hicieron arrodillar a todos para fusilarlos, pero le dieron una oportunidad, que renunciaran a ese Dios, que renunciaran, que no creyeran en él, y le iban apuntando: renuncia, sí, renuncio. Y así a todos los que estaban renunciaron. Cuando le pusieron el fusil al borracho, dijo: yo no renuncio, a mí mátenme, porque siempre ando borracho y no he podido serle fiel a él. Pero a negarlo tampoco. Entonces estaba más convertido el borracho, que era señalado y que era acusado, que los otros, que se creían mejor que él porque no eran borrachos. Esa es una falencia que tenemos los seres humanos, y eso es feo delante de Dios, y eso es diabólico. Si estamos aquí abajo y el mismo pecado alcanzó a ricos y a pobres, no debemos menospreciar a nadie. Vamos a Eclesiastés 9, verso 15, y terminamos allí. 9:13 al 15. Eclesiastés 9:13. ¿Lo tienen todos? Eclesiastés 9:13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. En una pequeña ciudad habían pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, diga pobre, pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, pero fue el que libertó la ciudad con su sabiduría. Por eso no se debe hacer acepción de personas. Oído, entonces dije yo, verso 16: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, o sea, el conocimiento, y no sean escuchadas ¿qué? Sus palabras. Con todo y eso, aunque lo rechacen, aunque no le crean ni sean escuchadas sus palabras, la sabiduría es mejor que la fuerza. Verso 17: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces hemos sido llamados es a aferrarnos a la palabra de Dios, que es sabiduría, sabiduría de Dios. Dejemos a un lado el tiempo y la ocasión. No nos metamos en lo temporero, creamos en lo eterno, lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se palpa, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Dios no quiere que tengamos aquí unas cositas aquí debajo del cielo y nos aferremos a eso y nos apeguemos a eso. Eso nos trae procesos, nos trae problemas. Entonces, así es que Dios nos guarda de estas cosas. Entonces, el tiempo y ocasión traen tentación, y la tentación viene de dentro de nosotros. Miren a Jesse mintiéndole al rey para obtener unas cosas, metiendo una mentira para obtener un beneficio. Dios no quiere que metamos una mentira para obtener un beneficio. Dios nos quiere dar. Aló. Entonces dejemos que Él haga en nosotros. Quitémonos nosotros y dejemos que Dios sea el que haga. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Padre, aquí está este pueblo, aquí está esta iglesia, Señor. Bendito Rey, úngelos, cuídalos. Tú los cuidas mejor que yo, Señor. Tú nos hiciste, tú nos creaste, tú nos formaste, Señor. Para gloria tuya nos hiciste, para gloria tuya nos creaste. Gracias, Padre, porque fui creado para amarte a ti. Así que si amare lo creado por ti, ya estoy sin ti. Enséñame a no buscar lo mío propio, sino a buscar lo tuyo, Señor. Sino a buscar el agradar tu corazón.
Unge estos oyentes en el internet, Señor. Dale, Señor, esa unción a estos hermanos que están congregados en el internet y a los que están congregados acá también. Dale más unción, Señor. Hazlos más fervientes para que busquemos tu presencia, estemos en tu secreto, estemos en tu intimidad, Señor. Haznos más fervientes, Padre. Ayúdanos a soltar todas estas cargas y todo este peso que tenemos en nuestra carrera, Señor. Como dijo el salmista David en el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Pongo mis tiempos en tus manos. Confío en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti y solamente en ti, no en lo de aquí abajo, Señor. Pongo la mira en las cosas de arriba, en la eternidad, donde tú habitas, Señor. Enséñame a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Enséñame, Señor, a no andar compitiendo con nadie, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Que las soberbias no se enseñoreen, Señor, de nosotros. Y guárdanos de nuestros errores, aún de los que nos son ocultos, aún de los que no se nos han manifestado, Señor, porque al presente tu Espíritu Santo los detiene. Pero no sabemos la hora, Señor, porque el hombre no conoce su tiempo. No sabemos la hora que llegará el juicio, la crisis, la adversidad, la aflicción, y no sepamos comportarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me declaro libre del tiempo. Declaro que esa limitación, tú eres el que gobierna nuestras vidas. Tú eres el que nos vas a guiar por tu Espíritu a toda justicia y a toda verdad, Señor. Tú eres el que trae la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Cuida el rebaño. Cuida este rebaño, Señor. Y te damos gracias por estos medios, que a través de ellos podamos alcanzar a muchos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, poderoso Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendecidos todos. Aleluya.